Bienvenidos a mi podcast, conversando de todo con el doctor José Manuel Rizo. Hoy vamos a hablar de dos sistemas que se enfrentaron en una época, el comunismo y el capitalismo, y será que todavía estamos viviendo las consecuencias de ello. Bueno, eso nos lo va a explicar el mejor economista de Venezuela, el doctor José Toro Hardy. Gracias. Muchas gracias por esta nueva invitación. Pero hoy voy a hablar de historia, no de economía. Así es, vamos a hablar de historia. Vamos a ubicarnos en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Primero que quiero decir es que la Segunda Guerra Mundial la ganan los aliados en buena medida gracias a Venezuela, cosa que los venezolanos no sabemos. Y eso que Venezuela fue neutral a casi todo lo largo de la guerra. Lo que pasa es que los aliados, casi el 60% del petróleo que utilizaron vino del subsuelo venezolano. Y cuando los ejércitos de Hitler, del Eje, se iban quedando sin petróleo, los aliados tenían un suministro inagotable de petróleo que venía del subsuelo venezolano. Así que ahí adquirimos una importancia geopolítica vital. Ahora, tras cámaras, nosotros conversábamos que tú me dijiste que es contar la historia. Yo dije que si no fue un error de los americanos de la época, cuando Churchill le decía que había que parar a Stalin, que era él quien gobernaba la Unión Soviética en ese momento, porque él tenía el temor que en esa avanzada de los soviéticos, ellos ocuparan muchos países de Europa del Este y luego no se retiraran. Eso fue exactamente así, eso fue lo que ocurrió. Fíjate que frente a la invasión de Alemania que se apodera de toda Europa Occidental, los dos sistemas tienen que aliarse para enfrentar a Hitler. Entonces vemos una alianza casi contra natura en aquel momento entre el comunismo, representado por Stalin, y el capitalismo, a la cabeza del cual estaban tanto Roosevelt de los Estados Unidos, como Churchill en Inglaterra, en el Reino Unido. Llega un momento en que los aliados dicen que la única manera de tumbar a Hitler, de vencer a Hitler, era invadiendo a Europa, que ya se había apoderado de todo eso. Los aliados querían que la invasión se hiciera por Francia, o sea, por el lado occidental de Europa. Pero Churchill decía que no, que había que invadir por lo que él llamaba el bajo vientre de Europa, por los Balcanes, porque de esa manera, de ser subir por los Balcanes, le iban a despedir a Stalin, que también era aliado, por cierto, que avanzara hacia Europa. No le hicieron caso a Churchill, invadieron por Normandía en 1944. Por cierto, más del 90% del petróleo que se utilizó en el día de la invasión de Normandía vino de Venezuela. Ahora, fíjate tú, pero ahí hay que puntualizar algo, porque alguien pudiera decir, bueno, pero si eran aliados, ¿por qué se tenía ese resquemor o ese temor de que Stalin y los soviéticos ocuparan? Hay que hablar un poquito del sistema que impuso la Unión Soviética. No era cualquier tipo de sistema. Claro, desde 1917, que tiene lugar la Revolución Soviética, el comunismo se apodera de Rusia, que se llamaba en ese momento, y después lo transforma en la Unión Soviética. ¿Pero qué era aquello? Era un sistema en el cual lucía muy humano, porque hablaba mucho de cómo favorecer a la gente, todo. Pero en la práctica lo que pasó es que el Estado pasó a ser dueño de todo. Y el Estado lo controlaba todo. Y además se volvieron estados policiales, porque había una dictadura feroz encabezada por Stalin para poder controlar, imponer aquella revolución. El capitalismo, que no lucía tan humano, sin embargo, era capaz de permitir mayor progreso en el nivel de vida de la gente. Pero bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como no le hicieron a Churchill, Stalin invade por Oriente y los aliados demás por Occidente, y se llegan a Alemania y logran efectivamente vencer a Hitler. Pero en ese momento, Churchill dice, una cortina de hierro ha caído desde el Báltico hasta el Mar Negro. Del lado de allá quedó el comunismo y del lado de allá el capitalismo. Y empieza una guerra fría feroz. Era una guerra donde dos sistemas se enfrentaban a ver cuál lograba imponerse en el mundo. Con el tiempo,
el capitalismo demostró ser mucho más eficiente para aumentar el nivel de vida que la gente, y el comunismo se fue transformando progresivamente en dictaduras feroces. Llegamos hacia el año 1961. En el año 1961 recordemos que Alemania estaba dividida en Alemania del Este, controlada por el comunismo, y Alemania Occidental por el capitalismo. Todo el mundo quería irse de Berlín, concretamente de Berlín Oriental hacia Berlín Occidental. Entonces Khrushchev hace construir un muro, el muro de Berlín, para impedir que toda la gente se le fuera, porque el nivel de vida era más alto en Berlín Occidental. En ese muro, a lo largo de su historia, mataron a más de 140 personas que trataban de saltar al lado de Berlín Occidental, y murieron muchísima gente. Eso llegó así hasta el año 1989. En 1989 ya la diferencia de eficiencia entre los dos sistemas era tan notable que todos los países de la órbita soviética, la propia Unión Soviética, tenían una crisis muy severa, en tanto que Occidente progresaba. Llegó un momento en que fue imposible contener a la gente y saltaron, se fueron, abrieron las puertas y pasaron a Berlín Occidental, y además tumbaron el muro. Ahora que tú hablas de 1989, yo recuerdo en 1990 una información que me impactó. Era el primer McDonald's que se estaba abriendo allá en Rusia, y había 1,5 kilómetros de fila para comprar en ese McDonald's. Mira, yo estuve en Rusia, me acuerdo perfectamente, en 1984. La crisis era evidente. Ya Gorbachev encabezaba la Unión Soviética, y mira, las colas eran inmensas para todos. A mí me quedó grabado una cosa muy importante. El día que yo llegué a Moscú, llegué de noche, lo primero que yo quise fue ir a ver la Plaza Roja, porque siempre había una plaza impresionante. Y estuve como 2 horas caminando por la Plaza Roja, y al final tenía mucha sed. Yo decía, ¿y dónde tomo aquí aunque sea un agua, un refresco? Todo estaba cerrado. Pero allá al final veo una caja con un letrero que decía Pepsi Cola. Digo, oye, el capitalismo llegó al corazón del imperio este. Y total que voy allá, pero yo no sabía cómo tomarme la Coca-Cola ahí, porque lo que tenía era una ranura y una puertica. La ranura supuse que tenían que meter unos Copex. Y abrí, y cuando abrí la puertica, lo que había era un vaso de vidrio boca abajo. Y bueno, ¿cómo me tomo yo esto? Agarré el vaso y lo volví a poner, y en el momento que lo puse boca arriba, salió un chorrito de Pepsi Cola y me la tomé. Había un solo vaso, la gente se tomaba su Pepsi Cola y volvía a poner ahí el vaso. En el mismo vaso. En el mismo vaso. Algo no muy saludable. Bueno, ya tú ves la diferencia. Al día siguiente, ya de día, me fui a caminar por la Plaza Roja, y había unos almacenes inmensos, no me acuerdo el nombre. Y dije, yo voy a comprar unos zapatos rusos. Y todavía había unos mesones larguísimos, como de 50 metros largos, con montañas de zapatos. Yo metí la mano hasta que saqué un zapato 40, que era mi talla, pero ese era el derecho, y el izquierdo tuve que empezar a jurungar en la montaña hasta que conseguí el izquierdo. Todos eran iguales. Esa era la diferencia del capitalismo y del comunismo. En el capitalismo te vendían tus zapatos en tu cajita de cartón con tu talla. Ahí tenías que ir a buscar. Pero bueno, esto es nada más que una anécdota. Lo cierto es que aquel sistema ya no funcionaba. Tratando de que funcionara, Gorbachev aplica 2 políticas. Una se llamó el Glasnost, para tratar de dar libertad de prensa, que no había ninguna. Y otra era la Perestroika, para tratar de aumentar la productividad en las industrias, porque la Unión Soviética se estaba viniendo abajo. Y en medio de aquella situación, pues, se produce la caída del muro de Berlín, y en los 3 meses siguientes, después de 1989, viene lo que se llamó el otoño de las naciones. En 3 meses cayó el comunismo en todos los países de la órbita soviética. El primero que cae es en Checoslovaquia, con aquel genio que se llamaba Havel Václav, que era un dramaturgo, por cierto, pero que la gente lo adoraba, y él logra ser electo presidente. Después en Polonia viene aquí todo el problema con Solidaridad, donde Jaruzelski, que era el jefe comunista, el general Jaruzelski, le pedía ayuda a Gorbachev, y Gorbachev le decía, no puedo, yo tengo mis propios problemas, haz unas elecciones. Y se hicieron las elecciones, y ganó el jefe de Solidaridad, que era Lech Walesa. Bueno, ahí vale decir que la gran influencia del Papa Juan Pablo II
en apoyo Fue fundamental. fue fundamental. El Papa era polaco, Juan Pablo II, y entonces entre la influencia de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa sobre todo, se produjo un cambio tremendo que hizo que cayeran después todos los países. Y después vino Hungría y después todos cayeron sin disparar un tiro. Las multitudes salían a la calle a reclamar el cambio de sistema y los ejércitos ni las policías, ninguno de ellos se atrevió a dispararle a la gente. Y todos los gobiernos comunistas cayeron. De manera que el comunismo cayó por ineficiente. Esa fue la razón de la caída del comunismo. Pero en 1991 le toca el turno a la propia Unión Soviética. Gorbachev venía tratando de hacer aquella modernización de Rusia. Él comprendía que él no podía competir con el capitalismo. La razón era muy sencilla. Estados Unidos dedicaba, creo que era el 4 o el 5% de su Producto Interno Bruto a armamento. En tanto que la Unión Soviética tenía que destinar algo así como el 18, no recuerdo si es la cifra exacta, o el 20% a su armamento. Si Gorbachev aumentaba el gasto en armamento, se le moría de hambre a la gente. Entonces, trata de aplicar la perestroika y todo aquello. En 1991 ya la situación era muy dura. Quiero puntualizar algo, a ver si es cierto o no históricamente. Mucha gente le da crédito al tema de Gorbachev o a la crisis, digamos así, económica de la Unión Soviética, a Ronald Reagan, al presidente de ese entonces, porque decía que él pues logró que hubiera una carrera armamentista con ellos que no pudieron soportar. Eso fue exprofeso que lo hizo Reagan para tratar de desequilibrar desde el punto de vista económico a la Unión Soviética. Bueno, Reagan lo dijo. ¿O fue simplemente un hecho? No, yo creo que Ronald Reagan decidió, mira, si él implantó un nuevo tipo de... Él dijo, vamos a ir a la guerra de las galaxias, vamos a modernizar la fuerza del ejército americano aplicando la guerra de las galaxias, que implicaba un gasto muy grande en una nueva tecnología de guerra que llamaba la guerra de las galaxias. Pero Gorbachev dijo, yo no puedo, porque si yo dedico más dinero al armamento, la gente se me muere de hambre. Entonces Gorbachev no le queda otro recurso que empezar a negociar con Reagan. Por eso las decisiones de Reagan, tal como dijimos, combinadas con la de Margaret Thatcher y sobre todo con ese papa gigante que fue Juan Pablo II. Ese yo creo que es el papa más admirable de todos, Juan Pablo II. Bueno, llega aquella caída del comunismo. Cuando Gorbachev comprende que él no podía aumentar su gasto militar para igualar lo que trataba de hacer los Estados Unidos con la guerra de las galaxias, él trata más bien de modernizarse, de ir con las políticas, el glasnost y la perestroika, pero se encuentra con que la parte más recalcitrante del comunismo, fundamentalmente en el Ejército Rojo, en el Ejército de la Unión Soviética, no lo aceptaba y lo tumban. Y se lo llevan preso a una dacha que él tenía junto con su esposa, se lo llevan preso a una dacha que él tenía en Crimea. Pero entonces, Yeltsin, que era el alcalde de Moscú, convoca una inmensa manifestación en la Plaza Roja, gigantesca, y el pueblo salió a la calle a pedir el regreso de Gorbachev. Y los militares que habían tumbado a Gorbachev se dan cuenta que no podían con aquello y tampoco se atrevieron a disparar ni un solo tiro. Soltaron a Gorbachev. Llega Gorbachev y entonces inmediatamente se convocan elecciones. Y Yeltsin arrasó en las elecciones. Llega Yeltsin a la presidencia de la Unión Soviética y lo primero que hace es eliminar la Unión Soviética. Vuelve otra vez a Rusia y la Unión Soviética, aquel poderosísimo gobierno, el segundo estado más poderoso del mundo, con armas atómicas, el ejército más poderoso del mundo, la Unión Soviética, se desintegra en 15 países diferentes. Yo te quiero hacer una pregunta en este momento que creo que es pertinente. Algunos historiadores dicen que Yeltsin se convirtió, digámoslo así, en una pieza de Bush padre. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación o no? A Gorbachev no le queda otro recurso que convocar a las elecciones y gana Yeltsin y no le quedó otra. ¿Por qué Yeltsin? Bueno, claro, los Estados Unidos estaban buscando la caída del régimen soviético y lo logra, pero lo logra por eficiencia del capitalismo comparado con la ineficiencia del comunismo. Bueno, pero llega Yeltsin. O sea, ellos apoyaron al mejor postor en ese momento, que era Yeltsin.
ellos apostaron al mejor postor porque Yeltsin no era comunista. De hecho, acaba con el comunismo. Y después acaba con la Unión Soviética. Y eso, se desintegra en 15 países diferentes. Uno de los países que se separa de la Unión Soviética es Ucrania. Y hoy estamos viendo el problema en Ucrania. Es un poco consecuencia de todo aquello. Pero entonces el régimen comunista ya fracasado, llega Yeltsin y lo que decide es, mira, la gente se está muriendo de hambre, ¿qué vamos a hacer? Y todas las empresas de aquella Rusia eran del Estado. Él agarra y las divide en acciones y se las entrega al pueblo. El pueblo pasó a ser el accionista de todas las empresas, pero el pueblo se estaba muriendo de hambre. ¿Y qué fue lo primero que hizo la gente más pobre, o todo el mundo? Le vendieron aquellas acciones que habían recibido a las únicas personas que se la podían comprar. ¿Y quiénes eran las únicas personas que se lo podían comprar? Los únicos que tenían dinero en Rusia, que eran los antiguos líderes del Partido Comunista. Y así los antiguos líderes del Partido Comunista pasaron de ser de comunistas a capitalistas. Y son los que todavía controlan a Rusia. O sea que cuando generalmente uno escucha que el presidente Putin se reúne con estos empresarios, estamos hablando de esos empresarios. Bueno, por supuesto, él es el líder de todos esos empresarios. Él es probablemente el hombre más poderoso y también más rico de Rusia. Pero es que él encabeza. Cuando Yeltsin llega ya al final de su mandato, un hombre cansado y enfermo, él estaba buscando quien lo sustituyera. Y a quien él escoge para presentar como candidato es a Putin. Putin era un hombre de la KGB. Él venía de trabajar en la KGB en Alemania Oriental, pero era un hombre sin duda muy eficiente y es a quien Yeltsin escoge para ser el candidato. Y gana en aquel momento Putin, gana las elecciones y pasa a encabezar a Rusia. Llega un momento en que en las siguientes elecciones él pone a su primer ministro como candidato a la presidencia y él se queda como primer ministro. Pero en todo caso, en las siguientes elecciones vuelven a intercambiar los puestos. O sea que desde entonces, quien ha estado dominando, mandando en Rusia es Putin, que es tanto política como económicamente el hombre más poderoso. José, ¿tú crees que con este panorama ineficiente, obviamente del cual la historia es la que está diciendo que el sistema comunista no funciona, no trae prosperidad a la gente, lo que ha traído a lo largo de la historia es sufrimiento? ¿Esto se acabará algún día? ¿La gente entenderá que no es un sistema que le traiga bienestar? ¿O simplemente la gente siempre seguirá con esa, yo no sé si llamarlo utopía, de que todos somos iguales, de que hay una lucha de clases? Después que se desintegra la Unión Soviética, un politólogo brillante que se llamaba Fukuyama dice, es el fin de la historia, triunfó un solo sistema, ya se acabó la historia. Bueno, creo que se equivocó Fukuyama porque después vino otra historia que es la que estamos viviendo todavía. Pero ¿por qué fracasó? Yo creo que es importante en medio de esta conversación, ¿por qué fracasó el comunismo y por qué tuvo más éxito el capitalismo? La razón es que en el capitalismo no hay una planificación central de qué se va a producir o no qué se va a producir. Si yo vendo anteojos y tú vendes anteojos y los tuyos son mejores que los míos y tú los vendes más barato, tú me vas a desplazar a mí del mercado y tú eres el que va a producir más anteojos y lo mismo el que produce zapatos. Y cuando alguien se da cuenta, el país quiere carros y alguien produce los carros más económicos, mejores, bueno, todo el mundo va a comprar esos carros. Entonces, la propia demanda y oferta de los bienes es lo que va determinando hacia dónde bajan las inversiones y qué es lo que se va a producir en un país. Y en el proceso se va generando riqueza. En el comunismo es distinto. Ojo, pero tú estás hablando allí de un capitalismo de libre mercado. El libre mercado, el mercado es quien lo decide todo. Claro. En el capitalismo el mercado es el que decide. La oferta y la demanda van decidiendo hacia dónde se orienta la producción y viene una competencia feroz entre los distintos. No, y te hago la puntualización porque ahorita estamos viendo unas tarifas arancelarias que se parece más a una sustitución de importaciones. Es regresar a un proteccionismo. A la famosa sustitución de importaciones, que ya la hemos vivido en Latinoamérica y fracasó. Pero fíjate qué pasó en aquel momento. Así como eso era, así como se decidía qué se producía y a qué precio se vendía en los países capitalistas, el país comunismo no. En los países comunistas, el Estado, a través de una planificación central,
decidía qué se va a producir, cuántos anteojos se van a producir. ¿Y a qué precio ¿Y a qué precio van a vender? El precio usualmente no guardaba relación con lo que costaba producirlo, sino con lo que el Estado quería que se vendiese. Entonces, todas las empresas del Estado se volvieron monopolistas, pero no eran eficientes y no generaban riqueza. Aquello que la riqueza en todo caso se la quedaba el Estado, lo que producían. Entonces, con el tiempo, un sistema más eficiente, fue más eficiente que otro y prevaleció. Y el otro termina fracasando y por eso cae la Unión Soviética y por eso desintegra. Bueno, y por eso Fukuyama decía es el fin de la historia. La conclusión que podemos sacar de este podcast entonces es que el triunfo del capitalismo, y mucha gente ha satanizado el capitalismo, y eso también lo debemos decir, y por mucho tiempo se dijo eso en contraposición a políticas más proteccionistas del Estado y más paternalistas. En realidad lo que demuestra es que incluso no hay un sistema más exitoso en el mundo que el capitalismo. Y yo creo que la prueba es China. La prueba es China. ¿Por qué China? Bueno, lo primero que el capitalismo no es que sea más humano. No lo es. Lo que es más eficiente. Y hay que tener una diferencia entre ser más humano y ser más eficiente. Pero tampoco para llamarlo salvaje. No, bueno, capitalismo salvaje porque decían que imperaba solo el mercado. Pero simplemente lo que es más eficiente. En China, llega un momento en que China estaba absolutamente empobrecida. Esto lo hacemos para aclararle a la gente. Claro. Porque a lo mejor la gente dice, bueno, le están haciendo loas al capitalismo porque ellos son capitalistas. No, estamos refiriéndonos a hechos históricos. Yo estoy hablando de lo que ocurrió. Hubo un sistema más eficiente que otro y progresó más que el otro y la gente vivió mejor. Ahora, en el caso de China fue distinto, porque en el caso de China, a la muerte de Mao Zedong, China estaba absolutamente empobrecida, al extremo de que en aquel momento Kissinger decía, creo que lo tratamos en un programa anterior, que temía mucho que aquella China empobrecida se iba a lanzar en brazos de la Unión Soviética, iban a hacer una alianza temible. Por eso, en aquel momento Kissinger favorece que se ayude a China, cosa que ocurrió. Pero ¿qué fue lo que pasó después de la muerte de Mao? Quien lo sucede es un señor que a mí me parece genial, que se llama Deng Xiaoping. Deng Xiaoping lo que le propone al país es, mira, nosotros necesitamos progresar económicamente, pero nosotros no podemos permitir, necesitamos el control del Partido Comunista. Entonces, bueno, vamos a poner un país, dos sistemas. El capitalismo para que el país progrese y el comunismo para controlar la política del país. Él decía, ¿qué importa que un gato sea blanco o sea negro con tal de que cace ratones? Esas eran las palabras. De esta manera que él hizo un país y dos sistemas. Y en los siguientes 28 años, China pasó a ser la economía de mayor crecimiento en el mundo. Sigue siendo controlado por los comunistas políticamente, pero creció muchísimo. Ha habido otras distorsiones donde después de 28 años la economía de China perdió su vitalidad y, digamos, empezó más aquel país a ponerse en manos a militarizarse. Le han dado más fuerza al sector militar y más fuerza al Partido Comunista y la parte de economía ha perdido vitalidad. Y eso es un poco lo que vivimos hoy en día. O sea que la conclusión del programa de hoy es que el capitalismo, históricamente, venció al sistema comunista. En términos económicos no cabe la menor duda de que el capitalismo venció al sistema. No me cabe la menor duda, además es un hecho histórico que no podemos negar. Pero eso no fue el fin de la historia, porque después ocurrieron otras cosas. Después que ya el capitalismo vence al comunismo, entonces empiezan a surgir otros movimientos. Fidel Castro junto con Lula da Silva inicia nuevos movimientos en la América Latina. En Europa empiezan a surgir los verdes y otros partidos. Bueno, y la historia ha venido evolucionando. Quizás en otro programa podemos hablar de lo que pasó después. Eso es otra historia. Esa es otra historia. Otro episodio para un nuevo podcast. Un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón. Y recuerda que si conoces la historia, entonces podrás escoger lo mejor del pasado y poder, de alguna manera, entender lo que está ocurriendo hoy y lo que pasará en el futuro. Como decía un filósofo, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Lo refrendo. Gran abrazo de mi corazón a tu corazón.